Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Torres, estudiante de la maestría de Mención Informática y Institucional de la Corte 20, y hoy vengo a presentarles mi objeto de aprendizaje. Como vemos en el título, presentación, geometría interactiva. Estos son los fundamentos. ¿Por qué geometría interactiva? Hoy en el mundo de la matemática es muy difícil comprender algunas alternativas y los modelos tradicionales están al borde cada día. Como docente de matemáticas y el mundo de la geometría, a veces muy difícil entender de dónde proviene, para qué las figuras o en qué las utilizamos. Gracias a este mundo interactivo y por eso mi objeto de aprendizaje tiene que ver con esta forma y cómo la vamos a aplicar. A cómo la vamos a aplicar a través de algunos indicadores que vamos a conocer, a través de algunos contenidos y sobre todo sus metodologías de aprendizaje y de evaluación. La geometría es una disciplina abarca muchos conceptos y utiliza muchas herramientas. Y por eso el software y cómo aplicarlas es fundamental. En nuestra página y el uso del Learn nos va a ayudar a entender un poco mejor de los contenidos y cómo fundamentar estas herramientas básicas disponibles en el software. Funcionales, avanzando en un software, ejemplos de aplicaciones de herramientas, prácticas guiadas a través de una utilización de alguna herramienta de inteligencia artificial y la resolución de problemas que son fundamentales para su comprensión. Es preciso entender que para lograr estos objetivos debemos establecer algunos temas de importancia a trabajar, como son las figuras básicas geométricas básicas, como el círculo, el triángulo y el rectángulo, son que ya son fundamentas, donde ellas siempre nos van a explicar, digamos, un video también interactivo que nos va a ayudar a entender un poco más, y cómo la metodología del aprendizaje nos va a llevar a entender un poco más ellas, en entender desde su uso, sus funciones, porque tienen lados, sus vértices con comprensión de perímetros, áreas, que son fundamentales para entenderlas cada una y dónde funcionan cada uno. Desde un simple perímetro, que es la suma de los lados, una área que es multiplicar siempre lo que tengamos interno, en este caso podemos en un cuadrado, una base por altura o un triángulo, desde este tan grande que vemos acá. La utilización de este tan grande, vemos de infinidad, podemos crear infinidad de figuras geométricas. ¿Cómo es el cálculo? La medición, el cálculo y medición de ángulos y longitudes. Recordemos que todo nuestro sistema tiene una medición de un ángulo y unas longitudes fundamentales, desde un ángulo muy pequeño hasta un ángulo muy amplio, van clasificados de acuerdo a su apertura, desde un ángulo cero hasta un ángulo completo de 360 grados. Esto nos hace fundamental en los principios y los indicadores de importancia de que tiene este objeto de aprendizaje. Encontramos también teoremas, teoremas y propiedades geométricas, donde vemos los teoremas como el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, teorema de Euclides, teorema de una bisectriz, entre otros, entendiendo sus propiedades y cómo funcionan y por qué son fundamentales en el aprendizaje. A veces no le encontramos sentidos, pero son muy fundamentales para entender desde una figura, desde el teorema de Pitágoras, que es fundamental entender cómo funciona un cateto o cómo funciona una hipotenusa para nuestro diario, desde como una escalera o incluso al momento de construir o tener que llevar a ciertos objetos de mayor peso, necesitamos calcular su diferencia. Por eso también encontramos el teorema de Tales, que es encontrar ciertas coordenadas. Y hablando de coordenadas, también encontramos la geometría en el plano cartesiano. Recordemos que todas nuestras figuras hoy en día, todo se maneja a través del plano cartesiano. Somos un punto en un plano cartesiano. Desde un eje X, Y tenemos, y si queremos una realidad aumentada, un eje Z. El plano cartesiano siempre nos va a fundamentar entre unidades básicas, números enteros positivos como tanto negativos, que nos ayudan a entender y establecer puntos. Para entender un poco más los puntos, las actividades, vamos a trabajar con GeoGebra. GeoGebra. Nos tenemos un punto interactivo donde nos permiten encontrar algunas actividades interactivas a través de GeoGebra. Permítanme un momento que se colapsó. Listo. GeoGebra. Donde, por ejemplo, aquí nos están preguntando
cuántos medios de cada ángulo, cómo lo podemos organizar, entre otras actividades que podemos entender a través de esta aplicación que nos infiere mucho y nos ayuda a su proceso de formación. Nos ayuda a la comprensión y entender que es Mini Learning ayuda mucho al entendimiento, ayuda a la comprensión, es una plataforma que es gratuita y ayuda a que nuestros objetos de aprendizaje en estas clases se logren de manera mayor interactiva, logrando un mayor vínculo entre los estudiantes y el docente, ya que permite crear a tiempo real ciertas actividades y aplicarlas en un contexto, en juegos, actividades interactivas. Tenemos algunos juegos que podemos crear acá. Tenemos algunas actividades interactivas, como ahorita hablamos de GeoGebra. Bueno, aquí ya me voy a guardar, no puedo entrar. Bueno, aquí nos permite ingresar. Lo estamos viendo el video interactivo. Todas estas figuras que utilizamos acá a diario. Perdón, que me dice que tengo que guardar para poder utilizar. Bueno, listo. Todo esto nos ayuda a entender un poco más las estrategias de evaluación, ya que el estudiante podrá practicar a través de distintas aplicaciones, resolución de problemas, trabajos en grupo, una práctica guiada donde se evaluará la resolución de estos problemas y cómo ponerlos en práctica en la vida diaria. Por punto y final, ayuda también, estas aplicaciones ayudan. Estaban acá en los juegos, construir figuras en vivo de una forma interactiva con el uso de diferentes software que nos ayudan a implementar estas estrategias que nos permiten una evaluación profunda y comprender dónde están los errores y dónde están las operaciones aciertas de los estudiantes para brindarles unas mejores alternativas a mejorar y buscando que los software se conviertan en una metodología básica para el aprendizaje. Espero que esto sea de gran fundamento y les ayude a comprender e interactuar más los contenidos a través de este objeto de aprendizaje. Gracias compañeros y hasta una próxima.